Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de Canal 33 y, por supuesto, gozar de la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a disfrutar todos juntos porque vamos a hablar temas de coyuntura nacional. Vamos a estar analizando la gestión del presidente Mauricio Funes en su cuarto año de gestión. Rindió informe tal y como la Constitución de la República lo demanda hace aproximadamente 15 días en la Asamblea Legislativa. Panorama preelectoral y temas de coyuntura electoral. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a la licenciada Margarita Escobar, diputada del Partido Arena. Diputada. Sergio, buenas noches. Buenas noches, me da mucho gusto estar con usted y con sus amables televidentes. Buenas noches. Es un gusto, por supuesto, tenerla usted acá y que nos haga parte de su agenda. Más adelante se va a estar incorporando también la licenciada Ana Vilma de Escobar, diputada de Arena. Antes, saludamos a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, rápidamente vamos a iniciar, no sin antes darle la bienvenida, como ya lo habíamos dicho, a la licenciada Ana Vilma de Escobar, diputada del Partido Arena. Doña Ana Vilma, muy buenas noches, muchísimas gracias por venir. Muy buenas noches y un gusto estar aquí. Esta noche sí puedo decir que estoy rodeada de dos mujeres parlamentarias guapísimas. Muchas gracias. Bueno, rápidamente iniciamos con varios temas, como ya lo habíamos dicho, y el análisis del cuarto año de gestión del presidente Mauricio Funes, panorama preelectoral y temas de coyuntura. Inicio con usted, diputada Margarita Escobar, analizando un poquito, bajo la ponderación obviamente del Partido Arena, los 4 años de gestión del presidente Mauricio Funes. ¿Cómo califican el trabajo del actual gobierno en su cuarto año de gestión? Puntualmente porque ustedes estuvieron presentes cuando el mandatario rindió informe no solamente ante la Asamblea Legislativa, sino que ante la nación salvadoreña. En los últimos días el pueblo salvadoreño ha estado muy atento a los informes y a las evaluaciones que se han hecho de estos 4 años de gobierno. Y hemos podido constatar que los índices medibles, palpables, en la gestión gubernamental, casi todos han caído. Pero hay otra manera también de medir el impacto de estos 4 años de gobierno del FMLN. Y es que desde la firma de los acuerdos de paz, El Salvador entero, comenzando desde el gobierno, se dedicó a construir puentes que le permitieran a los salvadoreños hacer de nosotros un país en progreso, en democracia, un país pionero en su atracción de inversiones, un país que con su esfuerzo poco a poco iba bajando los índices de pobreza. Después de los acuerdos de paz, digamos, el rumbo era construir puentes para que El Salvador funcionara. ¿Qué hemos visto en estos 4 años? Los puentes, en lugar de continuar construyéndolos, los derribaron todos. Y ahora tenemos un país en el cual lamentablemente prevalece la discordia, la confrontación, el miedo, la falta de fe en el futuro. Tenemos un país en que los entendimientos se hacen verdaderamente difíciles de alcanzar, porque cuando desde el gobierno o las esferas de poder se dedica permanentemente a confrontar y a inculcar odios y resentimientos que ya habían sido superados poco a poco a través de esta óptica de tender puentes, el resultado es muy, pero muy peligroso para el país. La nota positiva es que todavía tiene un año en el que el FMLN debe de preocuparse mucho de reconstruir los puentes que votó en democracia, de reconstruir la fe de un pueblo que no merece ser tratado de esta manera y con este desánimo. Obviamente que podemos también medir estos 4 años en términos de democracia y creemos que ha habido un franco retroceso, el cual
toma su mejor cara, su peor ejemplo en la confrontación provocada por el FMLN y sus partidos aliados contra la Sala de lo Constitucional, contra el desacato de resoluciones de la Sala, incluyendo la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, para lo cual nosotros responsabilizamos directamente al FMLN y sus partidos aliados por no tener la responsabilidad y la sensatez de comenzar desde hace tiempo a cumplir esa resolución de la Sala y elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas. Yo invito al FMLN y sus partidos aliados que este jueves se pongan a la patria primero, para que elijamos este jueves la Corte de Cuentas de la República con personas que cumplan los requisitos planteados en la resolución de la Sala de lo Constitucional, que sean independientes, que sean técnicamente probados y que cumplan las otras características que delineó la Sala de lo Constitucional. Por cierto, hoy me enteré de una demanda contra los diputados propietarios de la Comisión Política por no haber elegido a los magistrados de la Corte de Cuentas. Y quiero decirles a ellos de que su causa es nuestra causa, que lo que ustedes han hecho es exactamente lo que Arena ha venido exigiendo y pidiendo, que aunque sea miembro de la Comisión Política y sea de las personas que por ser miembro de la comisión junto con 2 diputados de Arena estemos contemplados en esa demanda, les decimos que esa causa para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas es exactamente la misma que nosotros hemos venido impulsando. No tenemos los números para elegirlos nosotros, los diputados de Arena, pero comparto plenamente el objetivo de utilizar su derecho ciudadano, utilizar las instituciones, demandar a la Comisión Política y exigir el cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional. A lo mejor la demanda es mal planteada, porque quien elige es el Pleno Legislativo, no la Comisión Política. A lo mejor la demanda puede verse hasta injusta contra algunos de nosotros que hemos hecho exactamente lo mismo, exigir el cumplimiento y la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Pero eso es muy pormenor frente al desafío, frente a la exigencia, frente a la utilización de los ciudadanos de la institucionalidad salvadoreña para exigir al FMLN y los partidos que lo acompañan a darle un cumplimiento correcto y pronto a la resolución de la Sala de lo Constitucional y elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas. Ok, doña Ana Vilma de Escobar, le redacto a usted también la misma pregunta. ¿Cómo califican el trabajo del actual gobierno en su 4º año de gestión? Y quiero enmarcarme dentro de la cantidad de carteles que en algún momento ustedes expusieron ante el discurso del presidente de la República, en el cual ciertamente no compartían los puntos que en algún momento él estaba abrazando como ciertos logros. Hace un poco más de 4 años el partido oficialista nace como la posibilidad concreta del cambio. Y esta pregunta se la hago muy puntualmente a usted, porque usted fue vicepresidente en aquel momento, pero además de eso, se dijo: nosotros podemos hacer mejor las cosas. Es decir, la reactivación del puerto de Cutuco, mejoramiento del aeropuerto, la planta, la represa El Chaparral. ¿Cuál es su ponderación de todo eso? Bueno, vale la pena decir que los carteles que teníamos el día que el presidente llegó a la Asamblea Legislativa eran tomados de las maderas de los medios. Esos no eran inventados por Arena. Habíamos tomado las maderas de los periódicos únicamente del mes de mayo. Entonces, eso es lo que refleja, pues, esas eran las noticias. Ahora, bien interesante cuando me habla de que hagamos una evaluación. Nuestra campaña habla de recuperemos El Salvador. Okay. Y recuperemos El Salvador porque este gobierno va a dejar a nuestro país en cuidados intensivos. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y muy difícil que en este año que todavía queda, que es un año electoral, muy difícil que vamos a ver un cambio dramático. Yo he estado analizando pues las diferentes noticias, he estado platicando también con la población porque la campaña adelantada nos hace estar en el territorio. Nosotros buscamos estar cerca de nuestra gente,
cerca de los salvadoreños para poder ver qué es lo que ellos están pidiendo, y vemos que la mayoría de los salvadoreños está preocupadísima porque no tiene empleo. 1 de cada 2 salvadoreños no tiene empleo. Los salvadoreños además sienten un deterioro de su nivel de bienestar, sienten un alza en el costo de la vida. Por diferentes mediciones se ha visto cómo el número de pobres en El Salvador ha aumentado. No quiero entrar en la polémica de cuál es el número de esos. La realidad es que ha aumentado el número de pobres, y esto obviamente porque el gobierno ha sido incapaz de poder consolidar la inversión en el país. No ha generado la confianza para que haya ni inversión nacional ni para que haya inversión extranjera. Entonces, esto impide que en el país tengamos crecimiento. En otras palabras, desde el punto de vista económico, nuestro país está en una situación comprometida y las finanzas públicas en un caos por el endeudamiento, en un caos por el gasto sin límites, en un caos porque no pueden controlar el déficit fiscal, en un caos porque no pueden pagar 10 millones de una cuota que tenía que pagarse de Fonavipo. Y nuestro país prácticamente, digamos, entra en default por no poder pagar una cuota de 10 millones. Vemos cómo también encontramos una democracia o estamos ante un país con una democracia que se debilita, donde la institucionalidad tan necesaria para que un país pueda desarrollarse, lejos de fortalecerse, vemos cómo cada día se debilita. Vemos cómo hay un enfrentamiento de la Asamblea Legislativa, de los diputados del partido de gobierno y además de los diputados que le siguen el juego al FMLN. De esos diputados vemos cómo enfrentan a la Sala de lo Constitucional, quieren no acatar lo que la Sala manda, y eso realmente causa un problema grande en democracia. Vale la pena decir que muchas veces los diputados de Arena nos sentimos que nos llevan a todos y nos ponen a todos en el mismo huacal, cuando nosotros luchamos por fortalecer y por defender la institucionalidad. Pero muy difícil en este gobierno, en estos años que han transcurrido, el tema de la institucionalidad comprometida. Ya Margarita hablaba del tema de la Corte de Cuentas. ¿Cómo es posible que nuestro país no tenga todavía magistrados? Nosotros en Arena ya ella lo mencionó, pues las acciones para poder llegar a la elección de magistrados. El tema de la corrupción, la percepción de corrupción que hay en el país también es alto. Yo me alegro muchísimo que haya ministros en este gobierno a quienes respeto, ministros que los veo trabajar, ministros que son probos. Me viene a la mente, por supuesto, el ejemplo del ministro Gerson Martínez, pero yo quisiera ver todavía que hubiera más combate a la corrupción, que esto es algo que no se está dando. Y por último, desde el punto de vista de la seguridad, el tema social, la seguridad pública, ¿qué es lo que dicen los salvadoreños? ¿Cómo lo evalúan? Lo miran que hay un tema en donde no se ha podido resolver las extorsiones. En salud todavía falta muchísimo para llegar, y la educación es un tema, yo diría, pendiente para el país. Ok, hacemos nuestra primera pausa comercial en 8 en punto. Volvemos con mucho más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, diputada Margarita Escobar. El día de ayer, tuvimos la oportunidad nosotros de conversar con el doctor Fabio Castillo, y él apuntaba a algunos logros que ciertamente bajo su apreciación se han dado en este gobierno. Uno de ellos es Ciudad Mujer, por mencionar unos. El presidente de la República, en su mensaje de cuarto año, enmarcados en este examen que se hacía ante la población salvadoreña, él mencionaba sobre la posibilidad de la ley de desarrollo de protección social, de darle iniciativa de ley, a efecto de que no viniera un mandatario de turno y caprichosamente quitara los planes de proyección social que hoy por hoy él le había dado a este país. Por lo tanto, se iba a crear todo el andamiaje legal para que ya quedara establecido en un cuerpo, en una norma legal, que eso no podía darse a cabalidad en este país. Todo eso enmarcado dentro de las críticas del candidato tricolor, que en algún momento se esbozó sobre la posibilidad de la no continuidad del vaso de leche, por mencionar algunos.
No, mire, cuando uno analiza un quinquenio, en este caso 4 años de un gobierno, hay una característica que resalte frente a los ojos de un país y también internacionalmente. La característica de este gobierno ha sido la permanente confrontación, la inadecuada formulación de políticas públicas y lo que mencionaba la diputada Ana Vilma Escobar, los temas de transparencia. Tan poca transparencia hay en El Salvador que no hay secretario de transparencia en el país. El Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene presupuesto. El FMLN y sus partidos aliados no eligen a los magistrados de la Corte de Cuentas. Mas, sin embargo, se juntan para quitarle las pensiones a los trabajadores como producto de un mal ejercicio en Fonavipo. ¿Cómo es que se le puede justificar al país, a los trabajadores, que por falta de transparencia, mala administración e incapacidad gerencial, Fonavipo lleva al país entero por no pagar una deuda de 10 millones con ingresos de 4.000 millones o cerca de 4.000 millones anuales, porque hay que decir, van 3 paquetazos de impuestos que los paga el pueblo salvadoreño? La característica general del gobierno pues es francamente muy lamentable, que ha llevado inclusive a consecuencias internacionales en el caso de las calificaciones de riesgo que ahora tiene El Salvador, de una calificación A más o A menos que tenía Fonavipo a grado D. Pero lo más complicado es que al llevar a El Salvador a esos escenarios internacionales, el país entero pierde. ¿Y cómo lo deciden resolver? Por decreto, mediante la cual se le faculta a los fondos de pensiones de comprar esa deuda que se llama deuda basura, incumpliendo, óigase bien, incumpliendo la ley que exige que para proteger los fondos de los trabajadores de malas inversiones, la ley demanda la obtención de adecuada rentabilidad. Pero una institución que no está ofreciendo, que al contrario ha tenido una degradación en su calificación de riesgo, ¿cómo puede ofrecer una adecuada rentabilidad o buenos intereses con bajo riesgo? No tiene ninguna lógica. Y lo otro es que cualquier otro objetivo, dice la ley, fíjese, es contrario a los intereses de los fondos de pensiones. Arena ha sido muy clara. Arena votó en contra de ese decreto porque es injusto, porque es inconveniente, porque es inmoral y porque es inconstitucional. Usted no puede utilizar fondos de los trabajadores de pensiones para facultarlos que compren deudas que no supieron prever. Mire, también se pusieron de acuerdo el FMLN y sus partidos aliados para devolverse 800 millones de dólares. Arena no participó de eso, porque exigimos que cumplan con el pacto de sostenibilidad fiscal que firmaron y no cumplieron, porque exigimos que a El Salvador ya no se le endeude más, porque exigimos transparencia, porque no se puede hacer de las finanzas públicas una piñata. ¿Cómo entonces va usted a querer gobernar el país a través de una ley social o prever la sostenibilidad social cuando por otro lado están literalmente quebrando y ya prácticamente quebraron al país? Ahora, y además utilizando lo más sagrado que son las pensiones de los trabajadores? Ok, yo honradamente, doña... Yo creo que una ley que garantice los programas sociales del país a corto, mediano y largo plazo es bueno, pero tiene que ir acompañado de políticas fiscales racionales que le den sostenibilidad. No es cuestión de leyes, es cuestión de transparencia, es cuestión de gobernar para el país y no para un grupo privilegiado que hoy por hoy están en el poder. Yo honradamente ese punto se lo he trasladado yo a otros amigos que nos han visitado acá, diputados de la oposición, en el tema de Fonavipo, y me han dicho, mire, pero que Arena le explique entonces, si estamos hablando en tema previsional,
porque en la administración del expresidente Saca, por último, también de Arena, fue que nos hipotecaron nuestras pensiones de las AFP. ¿Qué le respondería? Porque al final, obviamente, la acusación del tema de Fonavipo también es previsional, pero también le podrían devolver a usted la factura, es decir, Arena, con el tema previsional de las AFP. No, yo creo que esa es una cortina política, una cortina de humo, porque lo que han hecho ahora es grueso, y ojalá, y además le pido al presidente que vete o que observe ese decreto, porque francamente no tiene sentido que a la luz del país entero se le faculte a las AFP a comprar de una institución que ha caído en su calificación de riesgo. No tiene ningún sentido. ¿Qué más labor social puede hacer un gobierno que proteger las pensiones de los trabajadores? ¿Qué más función social puede hacer un gobierno que darle las casas a los más necesitados, como es la obligación de Fonavipo, y que así, para eso fue creada? Y sin embargo, por la mala administración y otras cosas, resultaron con casas que lo menos que tiene es para la gente más necesitada, y lo más que tiene es corregirlo con las pensiones de los trabajadores. No es posible. Ok, doña Ana Vilma, yo he estado conversando en alguna oportunidad con amigos que han estado en esta tribuna de entrevistas, y con el tema puntualmente que ya les señalaba, el tema del Puerto de la Unión, el tema de diferentes infraestructuras que en algún momento se dijeron nosotros podemos hacer mejor las cosas, me han dicho, mire, Ana Vilma de Escobar ya tenía prácticamente armado todo el andamiaje para poner en marcha el Puerto de la Unión, pero factores políticos mezquinos impidieron este tema. Esto lo quiero amarrar porque usted tuvo un rol muy activo y es importante mencionarlo en el tema de atracción de inversión extranjera. La CEPAL publicó que solo el 5% de inversión extranjera en toda Centroamérica vino al país. ¿Cuál es su ponderación? Qué tristeza, porque El Salvador tiene la capacidad de estar mejor. Somos un país pequeño, somos un país que puede arreglarse, somos un país que puede mejorar su competitividad, sus rankings internacionales. ¿Y por qué hablo de los rankings internacionales? Porque son como las cartas de presentación que los países llevan a los diferentes inversionistas para decirle, mire, venga mejor aquí y no allá. Eso es lo que sirve a los inversionistas para decidir cómo está la educación, cómo está la gobernabilidad, cómo está el clima de confianza, cómo está la seguridad pública, cómo está la salud, en fin, todo eso lo toma en cuenta un inversionista cuando viene. Ya habíamos salido y habíamos ido a buscar a los 10 operadores más grandes del mundo. Hace unos días estuve con el presidente de CEPA, me comentaba que van a comenzar a evaluar algunas de las empresas, pero yo le decía también, Alberto, ya han pasado ya 4 años, ¿cuándo esperan que van a poder resolver este tema? Y lo peor es que van a aterrizar en exactamente las mismas conclusiones con relación al Puerto de la Unión. Pero pagamos $1 millón al mes solamente en el préstamo, que obviamente por la diferencia del yen con el dólar, ahora vamos a pagar 60 millones adicionales. Tiramos el dinero al mar. Por la apreciación. Tiramos el dinero al mar. Eso es lo que estamos haciendo, para que vengan, para operar un puerto donde vienen 3 buques al mes, si acaso. Entonces, esto es una barbaridad, y además se drenan los fondos de CEPA que podrían estarse utilizando para otro propósito, para tirarlos al mar. Yo por eso he conversado muy seriamente con mi amigo Alberto para ver de que puedan agilizar, y sé que tienen las mejores intenciones. En el tema del aeropuerto, esperamos también que van a poder entrar en un asocio público-privado. La titularización que ellos realizaron le generó aproximadamente 50-60 millones de dólares. Un aeropuerto desarrollado realmente en Perú y otros países requiere 750 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el 10% de eso a través de una titularización? Claro, sirve para hacer algunos parchecitos, pero lo más importante es poder aprovechar todo ese tema del asocio para el crecimiento, es ese tema de la ley de asocios público-privado, que por cierto, sacamos lo que se pudo. No la mejor ley, sacamos lo que se pudo, porque de lo contrario no hubiéramos tenido los votos en la Asamblea, pero se necesita mejorar todavía eso.
Qué barbaridad que nuestro país todavía no haya aprovechado el proyecto del Fomilenio que nos ha ofrecido los Estados Unidos. Es cierto que se ha desarrollado una carretera, pero la carretera tenía que ser complementada con todas las inversiones que se hicieran aprovechando pues el asocio público-privado. Mire cómo necesitamos inversión en energía. Somos un país deficiente, un país donde la factura petrolera está incrementando cada vez más y donde no vemos inversiones que sean rentables en energía, peleados con Enel, en un desastre con el tema del Chaparral, donde aún se le paga más de $100 millones a una compañía para que se vaya. Se ha manejado todo el tema de las inversiones de una manera, para mí, desastrosa. Yo no sé cómo yo la única salida que veo es que aquí vuelva, que recuperemos El Salvador como lo hemos dicho anteriormente. Y ayer escuchaba al doctor Castillo. Yo lo oía hablar de que Arena se está desmoronando, lo oía hablar, utilizó unos términos un poco más fuertes. Sí. Por cierto que yo coincidí en el mismo lugar donde él estuvo almorzando ese día y con todo respeto, si yo hubiera sabido que estaba tan mal informado sobre cómo está nuestro partido, yo me hubiera acercado y le hubiera contado cómo estamos actualmente. Hay tantos rumores que se manejan que yo no tengo duda que son rumores que vienen de otros partidos que quieren desestabilizarnos. Yo he oído que se nos van 60 alcaldes, que se nos van más diputados, que se va Edwin Zamora, que me voy yo, que nuestro candidato lo van a cambiar. Mire, yo ya no sé qué cosas. Estoy segura que esto proviene de otros partidos que quieren desestabilizarnos. Yo lo que veo es una Arena trabajando. Yo lo que veo es que aquellos que creemos en este proyecto político estamos en el territorio y el entusiasmo que se vive en los municipios nos agrada muchísimo. Es algo que nos da aliento y que nos hace sentir que Arena tiene toda la fuerza para volver a ser la primera fuerza política. Y no voy a decir les guste o no les guste porque ese tipo de comentarios no me parecen positivos. Lo que sí, este país puede salir adelante. Este es un país que podemos adelantar. Ahora, yo no quiero decir Arena lo va a hacer todo sola. Este país necesita acuerdos y Margarita y yo que estamos en la Asamblea Legislativa sabemos que es necesario lograr esos entendimientos políticos porque de lo contrario a quien se ve afectado es a la población salvadoreña. Okay. Y la mejor política social es el empleo, que Ana Vilma está magistralmente describiendo. ¿Qué pasó con todos esos potenciales empleos que le pudieron dar al pueblo salvadoreño? Muchos me van a preguntar qué pasó con la pausa comercial, que es la que vamos acá en 8 en punto. Al regresar, seguimos conversando con mucho más. Volvemos. No, eso es otros partidos que basan su fidelidad en el dinero. Es decir, tanto me costaría salirme del partido, no me salgo. Tanto me beneficiaría salirme del partido, me salgo. Entonces, yo esto lo he criticado siempre, pase donde pase, pero no es más que un indicativo, no digo de la descomposición que hay en Arena, sino que ya esto pasa de descomposición a putrefacción. Ese partido se está deshaciendo. Ya incluso tienen gente muy inteligente. Ahí está, por ejemplo, Walter Araujo, es un hombre muy inteligente y es miembro del partido Arena. Y no deja de darles a ellos alguna serie de consejos. Pero en fin, mire, ha habido tantos presidentes del COENA que ya no son miembros del partido, que uno dice, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues Gloria Salguero salió en algún momento, regresó. Roberto Angulo salió. Toñito Salaverría salió. Walter Araujo parece que está con un pie afuera y el otro en una cáscara de plátano, a punto de salir. Y hay 2 o 3 expresidentes del COENA más que se han salido. Entonces el partido está en un proceso en el que realmente creo que esta va a ser su última participación a nivel nacional. Doctor, valoraciones muy pero muy fuertes que hizo el día de ayer el doctor Fabio Castillo, que nos estuvo acompañando acá, al referirse, diputada Margarita Escobar, al partido Arena. Sus impresiones, por favor. Bueno, yo al doctor igual pues
siempre le guardo un respeto y no deja de sorprenderme un poquito las declaraciones de este momento. Pero mire, dice que la fidelidad, dice, de algunos es el dinero. Yo concuerdo con él. Y dice él de que ese dinero se convierte en podredumbre. Y yo concuerdo con él. Pero le voy a agregar algo. No solo del que se va, sino del que lo otorga. Sobre las rotaciones en Arena, por supuesto. Si Arena es un partido democrático, Arena es un partido que permanentemente renueva sus cuadros. Arena es un partido abierto en el cual se puede aspirar a superarse. Arena es un partido abierto a la sociedad civil. Arena es un partido que no se ancla en una estructura, sino que permanentemente lee al país y pone los liderazgos correctos en el momento que se deba de hacer. Ya quisiera ver yo esta rotación, cambios de liderazgo y amplitud, apertura y democracia en el FMLN. Son los mismos de siempre, los mismos de siempre. Y creo que el país necesita refrescar su política. Y la política solamente se puede refrescar cuando los actores políticos van cambiando. Pero mientras usted tenga un ancla que permanentemente le trae el pasado a su presente y lo tiene como una tapadera que no le permite respirar a la nación, pues obviamente los ataques se vuelven precisamente feroces contra el único partido en el país de oposición, por señalar las cosas que nos toca señalar en cumplimiento al partido, no, en cumplimiento al mandato de los votantes que nos tienen aquí, a Ana Vilma y a mí, sentadas en representación de un buen número de votantes que creyeron en el partido Arena y en las diputadas que aquí estamos. Yo no estoy sentada aquí para pasar criticando de manera permanente o de manera inconsulta las cosas que veo en el país, pero yo tengo la obligación de señalar que no me parece que endeuden al país y que no cumplan lo que firmaron para un pacto de sostenibilidad fiscal. No me parece que el país esté tan endeudado y los enfermos estén en el piso. No me parece este nivel de confrontación. No me parece que los puentes que se habían construido para buscar entendimiento de toda la nación, en 4 años se hayan roto casi todos. Creo que el próximo año es una gran oportunidad para que reconstruyan lo más que puedan esos hilos conductores del diálogo que El Salvador está urgido. En los temas electorales, diputada, los 3 candidatos han advertido sobre la posibilidad de tocar y darle seguimiento a programas sociales. ¿Qué es lo bueno? Porque hay que decirlo también que usted ve este gobierno y el cual Arena, y usted parte obviamente de la máxima estructura de ese partido, podrían darle seguimiento. Yo veo varias cosas buenas. Por ejemplo, Ciudad Mujer, mire, dijo el doctor Fabio Castillo el día de ayer. Mire, Ciudad Mujer es un proyecto muy bonito, que ha tenido mucha promoción. No me imagino yo quitando un proyecto que sea bueno para el país, que sea bueno para la población o que sea bueno para la mujer. No se trata de quitar por quitar, se trata de construir esos puentes que le permitan a El Salvador tener planes a corto, mediano y largo plazo, planes serios en materia de seguridad. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno u otro en materia de seguridad si este entendimiento puede llevar a la reducción de los homicidios del pueblo salvadoreño? Y no todos queremos un país más seguro. ¿Por qué hemos de tener la imposibilidad de construir acuerdos en materia de salud o de educación? ¿Por qué no hemos de ponernos de acuerdo y tratar de ponernos en sintonía con el siglo XXI, donde está toda una infraestructura, donde Ana Vilma era la vicepresidenta, que conoce a perfección los esfuerzos que hizo para atraer inversión y echarlo a andar?
Esas son las políticas sociales más importantes, es el empleo. Y si la infraestructura está, si la cooperación generosa de países amigos está, solo falta la ecuación del entendimiento entre los salvadoreños. Y Arena siempre ha sido un partido, y los funcionarios que estamos preocupados en construir. Yo creo que ha llegado el momento de construir, recuperar El Salvador para volver a retomar el rumbo que francamente yo lo veo bien perdido. Poco a poco vamos a ir ingresando al tema ya propio electoral. Sin embargo, una de las críticas el día de ayer sobre su partido, el doctor Fabio Castillo se refirió a la figura del expresidente Francisco Flores y dijo que esto era contraproducente y era como regresar al pasado, cuando se ha sabido que ciertamente le está asesorando la campaña del aspirante hoy por hoy a la silla del Ejecutivo, Norman Quijano. Mire, yo le voy a decir que como mujer que creo en la democracia, en la libertad de expresión, yo respeto lo que haya dicho aquí el doctor Fabio Castillo. Y no voy a comentar sobre lo que él decía. Lo único que sí voy a decir que a mí me parece que él es un excelente jurista. Pero la bola de cristal que tiene no funciona. Porque tanto como estar anticipándose y adivinando y diciendo que Arena va a desaparecer y esto y aquello no me parece real. También dijo que Mauricio Funes iba a ser un excelente presidente porque él fue uno de los impulsores de su candidatura y ya ve que no le salió. Entonces, no voy a comentar sobre eso. Lo que sí quiero comentar, y es algo que me agrada mucho, es que veía en una encuesta reciente de uno de los medios escritos que los salvadoreños hoy cada vez están buscando que los políticos les hagan propuestas, y hablaban pues que ya un 40% de los salvadoreños quieren ver propuestas. Un 27% de los salvadoreños se fijan en quién es el candidato. Un 13% decía se interesa por la ideología y un 10% por la simpatía partidaria. Esto me parece ya un desarrollo, una evolución en el votante, que ya no solamente se va a estar fijando en las promesas populistas que se le hagan, sino que va a buscar de verdad que su situación cambie. ¿Cómo es que me van a transformar? Porque yo creo que en este gobierno realmente todos aquellos que creyeron que iba a haber un cambio quedaron plenamente decepcionados. Aquellos que creyeron que iban a tener un empleo no lo encontraron, o que iba a mejorar su situación de salud, o que iba a mejorar la seguridad, o que iba a haber prosperidad, no la hubo. Viendo la consulta que se ha hecho, el trabajo que se está haciendo para desarrollar el plan de gobierno de Norman Quijano, una de las apuestas centrales es la educación. Si bien este gobierno, la población le reconoce logros en el tema educación, lo que está reconociendo es que la gente le agrada que le den los zapatos y le agrada que le den los uniformes y los útiles, porque hay mucha pobreza. Eso no se le puede quitar a la gente, hay que dejárselo. Pero a nuestros niños lo que hay que enseñarle es computación. Hay que desarrollarle habilidades para que puedan competir en el mundo en que van a estar. Hay que educar a nuestros jóvenes, hay que elevar la educación y dedicar los fondos hacia eso. Esa es una de las apuestas centrales que vamos a estar viendo en el gobierno de Norman Quijano. La reactivación económica pienso que se va a dar. Ya vemos cómo Europa está saliendo ya poco a poco de su crisis. Yo espero que aquí en El Salvador también, al pasar este tsunami, y que podamos ya ir saliendo de esos cuidados intensivos, vamos a ver una reactivación, una recuperación de la confianza y por tanto una recuperación económica, un mejor empleo. Creo que los salvadoreños hemos aprendido mucho también, y el tema de la institucionalidad y la democracia es otro tema fundamental en lo que se tiene que trabajar. Entonces yo tengo muchas expectativas. No se trata que va a llegar un gobierno de Arena y va a repetir algunos proyectos o que va a continuar. No, hay poblaciones objetivo a las cuales hay que atender. Ejemplo, los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres que necesitan empleo. Esas son poblaciones con las cuales hay que trabajar decididamente, y estamos comprometidos con ese esfuerzo. Ok, nosotros estamos comprometidos con nuestra pausa publicitaria. Una vez más, 8 en punto, se va a comerciales. Al regresar, Participación Ciudadana es lo que se viene acá. No volvemos rápidamente, no, obviamente siga en sintonía de 8 en punto.
Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Rápidamente saludo a Georgina García, mi productora, porque nos da a conocer la participación ciudadana. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestras invitadas. Dice Katy Merry, como mujer sincera que es y después de un tiempo de cambios en la estructura de su partido, que diga quién manda en realidad en Arena. Gina Basinga, ¿qué opinan de que a ninguna de las dos mujeres tan valiosas en el partido se les incluyera en la fórmula presidencial del tricolor? Alejandro Canales, ¿qué opinan de lo que dijo ayer en 8 en punto el doctor Castillo, que esta sería la última elección de Arena? ¿Tan débil está el partido?, pregunta. Ana Valeria dice, ¿cómo nos pueden garantizar que los diputados no continuarán fugándose del partido? ¿Cómo puedo garantizar que mi voto seguirá siendo respetado? Gracias. La verdad habla, señores panelistas, muy buenas noches. Ante todo quiero emitir mi opinión de la gestión tan mal que ha llevado el frente durante estos 4 años. Es lamentable que tengamos un presidente que se pelea hasta con su sombra. Esto le ha generado al FMLN un daño que debe aprovechar el partido Arena. Mario Rivera, señores, con todo respeto a mi nación, sé que el FMLN miente en sus perspectivas sociales. En el presente, Alba Petróleos no tiene el precio más bajo de gasolina y como entidad tuvo prioridad en la venta de combustibles para el gobierno, dice. Por acá también Jaime Peralta, y si Ana Vilma Escobar fue de las más competentes hace 5 años, ¿por qué no le dieron a ella la candidatura? También Salch dice, antes de Funes el país no estaba quebrado, lo quebró el FMLN en tiempo récord. Hugo Fuentes, ¿qué piensa cuando su candidato y sus dirigentes mencionan que el gobierno de Arena anterior fue el más corrupto y usted era la vicepresidenta? César Rodesno, Fonavipo, las pensiones están en riesgo desde que tomamos el modelo de Chile. Rodrigo Cristales, la poca inversión en nuestro país es a causa de que los inversores no tienen confianza en el gobierno del FMLN. Mario Grisales, señora Margarita, la admiro y respeto al igual que a la licenciada Ana Vilma. Creo que debe haber un cambio de estrategia, no más ataques. Fran dice, CEPA es otra CEL, una caja chica donde solo sacan y sacan pisto mientras nadie dice nada. Rodrigo Cristales, la baja rentabilidad del fondo de pensiones es por el uso que ha hecho el gobierno del FMLN del dinero de los cotizantes. Hasta acá vamos a llegar esta noche con los comentarios. Gracias, Georgina, gracias a ustedes también, amigos televidentes, por todas sus preguntas. Agradecemos a los que nos sintonizan en línea y a los que nos escuchan por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Doña Margarita Escobar, también hay un amigo televidente que nos pregunta, pregúntele a Margarita, porque fue parte usted del gabinete del presidente Saca, ¿cuál es su opinión del plan o la plataforma electoral del presidente Saca ahora como candidato y especialmente sobre el plan en educación 2021? Bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos han escrito sobre quién manda en Arena. Esta noche mandamos las mujeres, ¿verdad, Ana Vilma? Definitivo, Margarita. Un saludo a todas las mujeres del país, a todo El Salvador. Mire, la fórmula presidencial que presenta Arena al país es una fórmula que combina varias cosas, varias características. Es una fórmula que conlleva esos méritos que tanto necesita la política, como es la ética y la humildad para gobernar. Es una fórmula que se complementa entre sí con el doctor Norman Quijano como candidato a la presidencia y con el doctor René Portillo Cuadra, un hombre que viene de la sociedad civil. Él es profesor universitario, forjador de generaciones. Arena presenta además y presentará en debido momento y tiempo los mejores equipos para gobernar y recuperar El Salvador. Arena es la garantía de las mejores propuestas. Arena sí sabe gobernar. Arena sí sabe construir puentes. Todos los índices que se desplomaron en 4 años es porque Arena los venía construyendo desde el momento en que se hizo la paz aquí en El Salvador. ¿Qué es lo que nosotros le proponemos a los salvadoreños? Bien sencillo, devolverle a El Salvador lo que le pertenece a El Salvador. Cada quien sabe lo que no es de ellos, sino que es del país. Cada quien sabe lo que tiene que devolverle a la patria.
Cada quien sabe que El Salvador necesita gente confiable y servidores públicos. Necesito correr con el tiempo, pero plataforma del presidente Saca y el plan 2021. No, yo no conozco la plataforma, he visto algunos tweets, no tengo ningún criterio para poder opinar seriamente. Le puedo hablar de la fórmula presidencial de Arena, que está concentrada en 5 ejes prioritarios para resolver los problemas del pueblo salvadoreño, y son articulaciones de políticas públicas institucionales y no programas aislados, porque el país va a requerir de mucha fuerza de todo el aparato institucional y de las políticas públicas. Doña Ana Vilma, una de las preguntas que me llama la atención es, el mismo candidato Norman Quijano ha dicho una de las administraciones más corruptas, la del expresidente Saca, y obviamente la atañe a usted por haber sido vicepresidenta. Sus impresiones, por favor. Bueno, lo atañe a él. A mí no. Yo le diría, mire, yo nunca fui parte de su círculo íntimo. Yo he manejado instituciones grandes y yo jamás he salido señalada, ni jamás he tenido que salir corriendo a buscar un finiquito. Al día de hoy, yo manejé la institución una de las empresas más grandes del país, que es el Seguro Social. Yo jamás he tenido un señalamiento, ni me vi en la necesidad de ir a la Corte de Cuentas para que me dieran rápido un finiquito. Entonces, yo creo que el presidente Saca, el expresidente Saca, va a tener que ver hoy cómo responde a señalamientos que puedan hacerse, pero eso le sucede a muchos políticos, ¿verdad? Él tendrá que ver cómo responde a los señalamientos que le hagan a él. ¿Qué es lo que tiene que haber como país? Tiene que haber una institucionalidad fuerte. Por eso nosotros estamos pensando que la importancia de elegir los magistrados de la Corte de Cuentas, no puede haber un país sin Corte de Cuentas. Y sobre todo, yo estoy totalmente de acuerdo que no podemos tener una Corte de Cuentas partidizada como se tenía y que y que toma decisiones políticas. Arena también falló en el pasado en poder apoyar una Corte de Cuentas partidizada. Yo creo que si el país va a evolucionar, esto tiene que terminar. Y repito, yo nunca fui parte del círculo íntimo del presidente, el expresidente Saca. Quienes estaban en ese círculo eran unas 5 personas que ya varios conocen. Aquí alguien comentaba sobre el tema de ojalá que los diputados no se sigan fugando. Es que los diputados no se fugan. Es que hay fuerzas en la Asamblea y se ha hablado del maletín negro como un tema simbólico, pero la realidad es que estos fondos vienen de otros partidos. Se ha hablado aún de que estos fondos vienen desde la presidencia de la República, se ha hablado que vienen del partido Gana, y lo que hay es un soborno político. Esto es un delito. Y esta es una situación que debía haberse investigado y debieron haber ido cada uno de los diputados de Arena, como yo se lo pedí en un momento, a ir a la fiscalía cada uno a denunciar qué es lo que a ellos les había sucedido. Hay mucha tela que cortar en esto, pero los diputados no se fugan. Los diputados son sobornados, y mientras exista toda esta cantidad de billetes en el ambiente político para poder buscar y comprar voluntades, vamos a ver esta situación. Tengo poco tiempo, sin embargo, el día de ayer el doctor Castillo también se refirió a la fórmula y dijo, es lo mejorcito que tiene Arena. Mire, es un comentario peyorativo para alguien que dentro de poco va a ser presidente de la República, pues, y vicepresidente de la República. Yo, como digo, dejemos que el doctor Castillo, pues, él juzgue desde su posición. Está bien. Yo conozco a Norman Quijano, conozco también a René Portillo Cuadra. Yo creo que ese no es un comentario apropiado para un candidato, pero en fin, él lo verá como quiera. Okay. Y por lo demás, estamos seguros que ya con esta fórmula, que es excelente fórmula que la que nosotros tenemos, vamos a recuperar este país y vamos a trabajar para que los salvadoreños tengan verdaderamente ese bienestar que podemos tener. Bueno, con esa respuesta llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doña Ana Vilma, no me resta más que agradecerle. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Diputada Margarita, un gran gusto. Gracias, Ana Vilma, un gran gusto. Gracias, buenas noches, estimados amigos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por haber disfrutado de principio a fin esta su entrevista. Quédese con todo lo bueno de Canal 33. Hasta el día de mañana. Que el Señor nos bendiga a todos.